Fíjate de que solamente falta una, que a mí se me había olvidado dar una y esa la vamos a dar ahora. De ahí las demás sí ya están todas ahí. Solamente nos falta una, que es generalidades sobre insectos plaga 2, que es la que vamos a Pero iniciar con esa ahora mismo. Dígame. en el grupo solo están los videos, no las presentaciones. Ah, ustedes quieren las presentaciones. Vaya, las presentaciones ya se las voy a subir a plataforma, porque en Facebook mucho cuesta. Esas van a estar disponibles en plataforma, las presentaciones. Creo que hay algunas ya, ahí en plataforma Campos, ahí revisa. Yo creo que hay una. De todas maneras, ya lo voy a revisar y voy a, si hacen falta, hoy las voy a subir los Solo una, demás. Sally. Ah, perfecto, ya la voy a subir, nomás termine la clase y la subo. Porque fíjese que, bueno, usted lo debe saber, en Facebook mucho cuesta, en cambio ahí en la plataforma es mucho más fácil. Por eso las coloco ahí. Ahora los videos sí, porque como son vía YouTube, entonces solo le ponen el enlace y ya estuvo. Lo que cuesta es descargarlos en YouTube, pero eso es otro pisto. Luego solo les coloco el enlace ahí, pero en este caso particular de subir las presentaciones en Facebook mucho cuesta. Bien, más preguntas, si no, iniciamos. Lo único que nuevamente es solicitar que me digan si estoy compartiendo, por favor. Me dicen si estoy compartiendo, por favor. Sí, Sí, va, perfecto. Entonces, vamos a hablar sobre las generalidades acerca de las plagas de los insectos almacenados número 2. Se me había ido la onda, esta no la había montado la vez pasada. Entonces, ahora vamos a hablar sobre esto. Sobre generalidades, siempre generalidades de insectos que viven en ambientes de almacén. Perfecto. Entonces, para hablar de esto, vamos a empezar hablando sobre las adaptaciones que estos insectos tienen por naturaleza para adaptarse a ese tipo de condiciones. Imaginémonos, las condiciones de almacén son diferentes a las condiciones del campo abierto. Por ejemplo, imagínese usted tiene una plantación de aguacates, de cítricos, de maíz o de lo que sea. Entonces ahí andan los insectos en un medio ambiente totalmente diferente a que si usted tiene almacenado en una bodega o en sacos o en lo que sea que tenga cereales, por ejemplo, que los tenga almacenados. Es muy, muy diferente ese ambiente al ambiente en vida, podríamos decir, abierta. A ver, díganme ustedes, ¿qué condiciones adversas o dónde podrá ser las condiciones más adversas? ¿A campo abierto o en almacén? Ustedes me dicen. Escucho. ¿Dónde son las condiciones más adversas? ¿A campo abierto o en almacén? En almacén. Ajá, correcto. Ahora, ¿por qué razón en almacén es más hostil el ambiente? ¿Por qué razón en almacén es más hostil el ambiente? Las chicas, ¿dónde están? ¿Dónde está Adriana? ¿Dónde está Lidber? Que no quieren hablar. ¿Por qué es más hostil el ambiente en almacén? Vamos a ver los hermanos de Zacatecoluca. Que contestan, don Guillermo, que han venido. ¿Por qué es más hostil en almacén que en campo abierto? Escucho. podría ser por el ambiente. ¿Y qué tipo de ambiente encontramos ahí en el almacén? Uh-huh. ¿Qué tipo de ambiente encontramos en el almacén como para decir que es mucho más adverso que el ambiente que hay en campo abierto? ¿Qué tipo de ambiente hay ahí? Martiti, ¿estás ahí? Alicia, ¿qué dicen? ¿Por qué será? Guillermo, ¿no ha venido? ¿Estás ahí? Este no ha venido, no haber hablado. Vamos a ver. Es obvio, ¿verdad? Por el Dígame. calor Ah, o por el alimento que tienen ahí siempre almacenado. vaya, por el alimento no, porque se alimentan de eso, pero tal vez por las temperaturas. Vaya, muy bien, sigamos. Vamos a reconstruir. Ya dijo ella un factor allí. Continúen abonando los demás.
¿Por qué Por más? los productos, De oxígeno. El oxígeno, ahí está otra. Y usted me dice los productos, ¿a cuáles productos se refiere? productos químicos que se le puede poner al lo almacenado. Vaya, digamos de que los tratamientos también allá afuera se le ponen tratamientos químicos, pero vamos a hablar de los tratamientos químicos. Partamos del hecho que no vamos a hablar de tratamientos, no vamos a hablar de manejo, no que solamente en condiciones en donde ellos tienen ahí su comida y ahí pueden comer. Va. Ya me hablaron de temperatura, ya me hablaron de oxígeno, ¿de qué no me han hablado? Humedad. La humedad. De la humedad, y al hablar de humedad, ¿con qué lo relacionamos? ¿Qué es fundamental para la vida? El agua. El agua. ¿Y dónde abunda el agua? ¿En a campo abierto o en condiciones de encierro? En Campo abierto. condiciones de encierro. En encierro no, en campo abierto. De hecho, ya van a empezar las primeras lluvias, ¿verdad? Entonces significa que los insectos que sobreviven a campo abierto tienen esa ventaja, que tienen acceso al agua fácilmente. Pero ¿qué pasa con los que están en almacén? Si hay una dificultad grande para ellos es eso, el acceso al agua. Esa es una de las razones por las cuales no todos los insectos son plagas de productos almacenados. Usted sabe poner un montón de plagas en campo abierto. Dígame unas cuantas plagas de maíz a campo abierto. Dígamelas. Lepidóptera. Nombre común o nombre científico. ¿Me decía? ¿Cuál me dijo? A campo abierto en el maíz, ¿qué plagas le afectan? Dígame un par allí. ¿Cómo? ¿En qué estado de la planta? ¿Ya en cosecha o No importa, como quiera. Decime. lepidóptera? El Spodoptera, que es el mismo cogollero, perfecto. Y ¿cómo se llama? En el tomate, una plaga en tomate a campo abierto, ¿cuál podría ser? Si no puede nombre científico, dígame el nombre común. Una plaga a campo abierto en tomate, ¿cuál podría ser? La mosca blanca. La mosca blanca. Ajá. La mosca blanca, ¿verdad? Que es la más conocida. Exacto. Entonces, ¿pero qué sucede con estos insectos? Fíjense ustedes que estos insectos tienen acceso al agua. Es más, ni necesitan andar tomando agua. Por ejemplo, la mosca blanca, ahí cuando absorbe la savia, ahí van los líquidos que ella necesita. El cogollero, el gusano, la larva del cogollero, cuando está comiendo el cogollo de la planta, ahí está consumiendo agua que tiene el tallo del maíz. Entonces tienen un acceso al agua fácil, se podría decir. Pero ahora veamos el caso de un gorgojo. De repente usted ahí tiene almacenado en su saco con arroz y cuando los va a ver ya está todo picado por los gorgojos. Y uno puede preguntarse, ¿y desde cuándo está este gorgojo acá? ¿Y cómo diablos hizo para conseguir el agua? ¿Cómo diablos hizo para sobrevivir con concentraciones de oxígeno que no son las mismas que están allá afuera? Entonces lo vamos a ver ahora. Son las adaptaciones de los insectos a las condiciones de almacén. Cómo algunos insectos tienen adaptaciones morfológicas y fisiológicas que les permiten sobrevivir en condiciones hostiles. Y por lo tanto, no todos los insectos tienen esas adaptaciones. Por ello, no todos atacan productos almacenados. Bien. Resulta que estos animalitos tienen sus propias características, muy propias de ellos. Muy propias de ellos que les permiten justamente poder sobrevivir en esas condiciones hasta cierto punto hostiles. Veamos algunas de esas características. Primero, la mayoría, por no decir todos, son pequeños y algunos pequeñísimos. Obviamente, el ser pequeño le permite poder desplazarse fácilmente en los intersticios, es decir, entre un espacio que hay entre un grano y otro. Por ejemplo, acá podemos ver nosotros un intersticio o espacios intersticiales, así se les conoce. Vean, aquí hay espacio, este es un grano, este es otro grano y este es otro grano. Aquí hay un espacio, ¿vean? Entonces, por este espacio, este animal se desplaza bien fácilmente. Aquí hay otro espacio y aquí hay otro espacio. Estos se llaman espacios intersticiales. Bueno, estos animales están adaptados para la oscuridad.
no les preocupa que esté oscuro, porque pónganse a pensar, si nosotros no fuéramos uno de esos insectos y estuviéramos en un saco de maíz o de frijol y estuviéramos en medio de ese saco de maíz o frijol, obviamente ahí está oscuro, ahí no entra luz, ahí está oscuro. Entonces estos animales están adaptados para vivir en sitios oscuros y saben cómo defenderse, saben cómo esconderse en grietas bastante pequeñas y tienen una gran capacidad de reproducirse. ¿Qué significa eso? Que la hembra pone un montón de huevos y que además puede poner varios huevos, significa varias generaciones durante su ciclo de vida. Esto les permite que unos pocos insectos de repente se le arma la del diablo. Solo llegaron un par de parejas ahí de insectos y de repente ya estén estopados eso de nuevos insectos, porque se han reproducido exageradamente bien. Entonces, eso implica que como le dije anteriormente, un par de insectos que llegan allí, una pequeña infestación, le puede generar un gran problema después de algunos meses. Porque esos pocos insectos que llegaron tuvieron la capacidad de reproducirse enormemente. Bueno, estos insectos que atacan productos almacenados son de metamorfosis completa. La mayor parte, por no decir todos, son de metamorfosis completa. Así que yo voy a preguntar acá, ¿cuáles son las etapas de la metamorfosis completa? ¿Cuáles son? ¿Cuáles son las etapas de la metamorfosis completa? ¿Quién las dice? Huevo, larva, pupa y adulto. Muy bien, excelente, así es. Y de eso que usted acaba de mencionar, ¿cuál es el estadio que causa más daño en productos almacenados? ¿El huevo, la larva, el pupa o el adulto? La larva debe de ser, me imagino yo. La larva. ¿Por qué será que es la larva? Porque ya cuando llega bueno, en algunas me imagino yo que el adulto llega a opositar el grano y ahí la larva queda y la larva queda ahí barrenando todo el grano, cualquier cosa. Y ya cuando son adultos casi no comen así. Muy bien, es su aparato bucal, ¿verdad? Su aparato bucal está adaptado para devorar la mayoría de veces granos y en otras cosas, en algunos casos harina. Los adultos, como usted dijo, ya no. El huevo, ellas saben dónde lo van a poner dependiendo de la especie. Entonces quiere decir que lo pueden poner dentro o sobre la superficie del grano. Los huevos también tienen diferentes formas, diferentes tamaños. Obviamente no todos van a ser iguales. Dice que hay insectos que se desarrollan dentro de los granos y al hacerlo se comen el endospermo y el grano queda hueco. Claro, queda hueco porque todo el endospermo se lo come el animal. Y así el ciclo se va repitiendo cuando la hembra pone huevos dentro de los granos. Ejemplos de insectos que se desarrollan justamente dentro de los granos son estos: el barrenador menor del grano, el picudo del arroz, el picudo del maíz. Estos son nombres comunes. Posteriormente veremos su nombre científico. Bueno, allá lo estuvimos viendo, algunos de estos, porque esta clase la debía haber dado antes, se me había ido en la onda. Entonces, estos son algunos ejemplos de insectos que se desarrollan dentro de los granos. Pero fíjense que hay especies que justamente no se desarrollan dentro de los granos. Pero eso sí, pueden pasar escondidas dentro de las grietas de los granos y eso hace muy difícil que uno los pueda detectar. Y vean que aquí ya no estoy poniendo un colóptero, aquí estoy colocando una mariposa. Estos tienen ciclo de vida variable y para poder sobrevivir dependen de las condiciones de recinto y del tipo de producto que usted esté almacenando. Por esa razón, el número de generaciones no es constante y puede variar aunque sea de la misma especie. Si la misma especie ve condiciones favorables, va a tener más generaciones por año. Si tiene condiciones menos favorables, obviamente va a tener menos generaciones por año. Ahora, si hablamos de gorgojos, estos solamente se reproducen entre los granos de cereales, pero no lo hacen ni en las harinas ni en los salvados. Porque allí ellos pueden sobrevivir, pero no pueden reproducirse. Ellas, acuérdense que tienen que poner sus huevos. Y entonces las hembras, para colocar sus huevos, andan buscando superficies
consistentes, duras, entonces no las pueden poner sobre harinas ni sobre salvados. Por eso es importante mencionar que en el caso de los gorgojos solamente se reproducen sobre granos de cereales. No lo hacen en harinas ni en salvados porque la hembra no puede colocar ahí su huevo. Y la hembra siempre coloca sus huevos a cierta profundidad. Nunca va a ser tonta de ponerlos encima. Siempre trata de colocarlos un poquito adentro para que no sean tan vistos y que lleguen los depredadores y los destruyan. También hay que señalar que las condiciones en el almacén son muy diferentes, pero muy diferentes a las del medio natural. Son totalmente diferentes. Así es que eso implica que los productos que nosotros tenemos almacenados, por ejemplo, los que están almacenados en este silo, son aislados del exterior. Aquí pueden haber unas grandes temperaturas que afuera nos están registrando, para poner un algo. Aquí hay una oscuridad dentro de los granos y afuera hay claridad. Entonces, las condiciones son diferentes para que afuera y allá adentro. La temperatura y una humedad en todo esto pueden ser estables, pero aquí adentro, no con respecto a afuera. Y Por alguna, esa razón. Lick, Le escucho, sí. y así en donde tienen las temperaturas controladas, así donde los almacenan ya industrialmente, ¿a qué temperatura mantendrán los granos? Va, mire, lo que se va buscando allí ¿cómo se llama? En los lugares que están almacenados, eso lo veremos ya en las últimas unidades, veremos las plantas de esas grandes plantas donde tienen almacenados los granos. Ahí se va evitando que se genere calor, entonces se ventilan o se usan otro tipo de mecanismos de manera que las temperaturas se permanezcan, que no se logre llegar al calor, porque el calor genera evapotranspiración y eso genera desarrollo de hongos, etcétera. Entonces ahí lo que no recuerdo bien el dato bien de la temperatura. Dígame. Y por ejemplo, hay plantas de que tienen así tienen granos con una humedad así ya establecida. Entonces, me imagino que posiblemente hay algunas plantas donde tienen la temperatura para que las plagas no lleguen. Pero hay plagas que se pueden adaptar al temperamento o a la temperatura de las plantas. Buena pregunta. Vaya, mire, fíjese de que las plagas, ya veremos, en esta presentación traigo información sobre eso, que hay rangos de temperaturas. Mire, y también, ¿y a qué se debe, o sea, a qué se debe que se pueden adaptar a la temperatura? Ajá, muy bien. Primero, lo primero, baja la redundancia, de que ya hay insectos que están adaptados para ciertas temperaturas, y no solo temperaturas, sino que también rangos de humedad. Y hay otros que no. ¿A qué se debe? A sus adaptaciones fisiológicas. Es decir, si internamente sus sistemas, acuérdense que tienen sistema excretor, sistema digestivo, etcétera, si esos sistemas están adaptados para convivir a ciertas temperaturas o a ciertos grados de humedad, entonces el insecto puede sobrevivir. Pero si esos sistemas no están adaptados, definitivamente el insecto no puede sobrevivir. Entonces, ¿qué es lo que se va buscando cuando tenemos productos almacenados? Modificar las condiciones ambientales de manera tal que los insectos, como fisiológicamente no están adaptados a esos rangos de temperatura ni de humedad, entonces no se pueden adaptar y terminen muriendo. Esa es una cuestión que se tiene muy en claro en esas plantas. Por eso es que ahora, ¿cómo se ha descubierto eso? A través de sus adaptaciones fisiológicas y anatómicas que tiene cada insecto. Hay unos que se adaptan a ciertos rangos de temperatura y otros que no. Unos que se adaptan a ciertos rangos de humedad y hay otros que no. No generan resistencia, digamos, así como a los químicos. Ajá, muy bien. Mire, la naturaleza hay una gran abundancia de genes, de mutaciones y todo eso. Hasta el momento, pues no se ha conocido de casos en los que se sepa que hay insectos que logran vencer esa resistencia. Como para decir, mire, ya hay una cepa de insectos que logra adaptarse a condiciones extremas. Afortunadamente, no. Pero el hombre obliga a la selección natural. Vamos a dejar claro
¿qué es eso de la selección natural? Vaya, fíjese, nosotros tenemos un montón de genes. Justamente en este momento tengo una pizzería y estoy viendo esta marca que le ponen, donde se pasa ahí, ¿cómo le llaman a esta? Que es un montón de rayitas, ¿cómo le dicen a eso? Donde ven el precio, vaya. Imagínense ustedes eso. Imagínense donde le marcan a uno en el súper para ver cuánto vale un producto, imagínense que hay un montón de rayitas. Cada una de esas rayitas son genes. Y son una gran cantidad de genes. Hay genes que pueden mutar, cambiar. Y quién sabe si en un momento alguno de esos genes muta. Pero, ¿qué pasa si no muta? ¿Qué pasa si ya existe, pero no ha tenido la oportunidad de expresarse? Cuando un gen tiene la oportunidad de expresarse y se queda en la población, entonces estamos hablando de selección natural. Voy a plantear un caso hipotético, muy hipotético, no estoy diciendo que así es, pero imagínense que por ahí haya un gen de algún insecto que tenga la capacidad de soportar más altas temperaturas, mucho más altas que las que actualmente soportan, pero que ese gen nunca ha tenido la oportunidad de quedar fijado en nuevas generaciones. Es decir, un padre, un macho, por ejemplo, o una madre es el portador de ese gen, pero nunca ha tenido la oportunidad de fijarlo, que los hijos también tengan esa capacidad. Pero ¿qué tal si de repente las nuevas generaciones heredan ese gen? Entonces esos insectos van a resistir altas temperaturas y los que no van a desaparecer. Entonces, ese es un ejemplo de selección natural. La naturaleza, en ese caso, ha seleccionado un gen. Y los individuos que lo portan son los que sobreviven. Cuando usted me pregunta si no hay casos de resistencia a altas temperaturas o a condiciones de humedad que para unos hostiles, pero ellos les pueden ser beneficiosas, que yo sepa, no. Que yo sepa, ese problema no está dando. Para lo que sí hay problemas es para el uso de productos químicos, ¿verdad? Porque las sustancias artificiales inducen a que haya más selección natural más rápido. Entonces, las condiciones naturales para que estos animales no están adaptados como naturales, ¿verdad? Que no es su forma de vida, por ejemplo, adaptarse a altísimas temperaturas, entonces ya vencer eso está bien difícil. Pero ya con productos químicos, sí, acuérdense que los productos químicos son fabricados por el mismo hombre. Pero el mismo hombre está también almacenando productos, granos, y es posible que en un futuro, si no ya, estén apareciendo casos muy específicos, muy particulares, probablemente muy raros, de variedades que probablemente ya estén adaptando a condiciones en las que no todas logren adaptarse. Siempre existe la posibilidad, porque la condición de la selección natural de genes está allí, siempre existe, y siempre la naturaleza selecciona genes. Es despacio el proceso cuando es natural, pero es rápido cuando es inducido por la mano del hombre. Por ejemplo, cuando se están utilizando productos químicos, allí sí es rápido la selección de genes, la selección natural de genes. Como ya llevaron genética, supongo que me resulta más fácil hablar con ustedes en esos términos. No sé si les ha comprendido. ¿Cómo quedaron? Sí, con sueño. En plaga explicó eso también, de lo que acaba de decir, lo explicó en plaga. Va. Chivo, entonces, sigamos entonces. Perfecto. Hablemos sobre los lugares donde atacan los insectos. Vamos a hablar de tres sitios. A campo, es decir, digamos en la mata de maíz, por poner ejemplo, después de maíz, de frijol, de caña, etc. También por vuelo directo a los lugares del depósito. Los insectos detectan dónde está depositado el grano y llegan. Y por contaminación por instalaciones que no han sido desinfectadas correctamente. ¿Qué queremos dejar claro con estos tres sitios de ataque? Y son los que tenemos que ver para evitar problemas. En primer lugar, en el campo. Hay insectos que desde el campo inician el proceso de infestación justamente en la cosecha, justamente en los granos. Por ejemplo, en las vainas de frijol, ayer estuvimos hablando de eso, de los que atacan el frijol. Algunos de esos insectos desde la vaina ya vienen, y entonces cuando lo vamos a almacenar ya viene ahí el huevo. También puede ser que hay insectos que tienen una gran capacidad de detectar, y entonces llegan al lugar donde están almacenados y ahí comienzan a colocar sus huevos.
Y esto es muy importante por contaminación por instalaciones que no han sido desinfectadas correctamente. Aquí vamos a incluir lo siguiente. Cuando usted recibe, por ejemplo, cereales y los va a almacenar, y si esos cereales usted no les dio un buen secado, ¿cómo se llama? No garantizó que no vinieran picados, no garantizó que no llegara limpio, eso le va a estar dando un gran indicio que probablemente eso esté infestado. Y ya le dijimos anteriormente que no importa que lleve un montón de gorgujitos, con un par que lleve suficiente, que allá adentro cuando los almacenes le va a dejar el montonazo. Entonces, por otra parte, si las bodegas, los silos donde usted almacena, no los limpia, no los desinfecta adecuadamente, ahí mismo está dejando usted los huevos y están en estivación. Es decir, ahí pueden pasar meses esos huevos sin eclosionar, esperando que nuevamente lleguen los granos y eclosionan, y ahí comienza el proceso de infestación. Entonces, aquí estamos viendo 3 puntos muy fundamentales para evitar problemas de insectos en almacén. Tener cuidado en estos 3 puntos. Pues bien, si ya tenemos los insectos, ¿cómo los detectamos? ¿Cómo podemos hacer para detectar los insectos que estén en nuestros granos? Después de la cosecha, hay que hacer un muestreo adecuado de la mercadería. Lo que le decía, ¿verdad? Antes de almacenar, usted tiene que ver cómo va esa mercadería, cómo la va a tener que garantizar que esté limpia, que esté completamente seca. Cuando usted esté recibiendo la mercadería, tiene que hacer muestreo. No va a llegar el camión allí de un solo, vaya, ahí descargue. Primero tiene que hacer muestreo en los camiones para ver si no hay presencia de insectos, de basura, cómo está el rango de humedad, cómo está el rango de temperatura. Todo eso tiene que verlo. Dar ojo al Cristo, o sea, hay que hacer uso de la observación. Usted tiene que observar un montón de cosas en esos granos y meter la mano hasta adentro. Hay muestreadores, ¿verdad? Hay muestreadores que permiten, más adelante vamos a ver cómo se muestrean los camiones, que permiten obtener muestras de profundidades para ver cómo anda el producto. Pues sí, porque puede hacer que arriba le venga bien bonito el grano y abajo esté todo podrido, entonces también eso. Pero también se puede hacer uso de métodos en el laboratorio, por flotación y por rayos X. Esta de la flotación lo hacen en la casa de nuestras mamás, o las esposas lo hacen, las hermanas, o si usted alguna vez ha tenido oportunidad de cocer frijoles, también lo hace. Se ha fijado que limpian el frijol, lo meten en agua para ver si flota. El que flota no sirve. Entonces en los laboratorios también se hace eso, solo que ellos usan otras sustancias. También por rayos X, veamos, por flotación, ya lo dijimos, flotan. ¿Quiénes son los que flotan? Los que están atacados. ¿Por qué flotan? Obviamente han perdido densidad, entonces ya les comieron todo el endosperma, entonces flotan. Pero en laboratorio se usan ciertos líquidos para tener más seguridad. Se usa, por ejemplo, tetracloruro de carbono, silicato de sodio o azúcar. Eso se usa para ver si flotan ahí los granos. Toma muestra, no está muestrando todo, cuando que son unas patas muestras del total. También se pueden hacer uso de rayos X, siempre de muestra. ¿Qué se te pretende con los rayos X? Notar la presencia de larvas, porque a simple vista no las va a ver. Usted puede ver los granos, pero no sabe si adentro hay larvas. Entonces, por eso se le puede poner rayos X. Obviamente no le va a poner rayos X a un furgón ni a un barco. Usted va a tomar muestras y a las muestras va a sacar submuestras, y de esas submuestras va a tomar unos cuantos granos y les va a pasar los rayos X. Si después de haber tomado unas 1000 muestras, esas 1000 muestras detecta en unas 40 o 50 presencia de larvas, esto no sirve, esto no lo reciba, ¿verdad? En el momento ya que usted va a almacenar, ahí se pueden hacer muestreos cada cierto tiempo, ¿va? Y también hay que determinar cómo está la temperatura. ¿Por qué? Porque fíjese de que si de repente usted nota que está subiendo la temperatura, eso que le quede claro. Usted tiene una parva ahí de granos y toma muestreos de temperatura y empieza a dispararse la temperatura. La única explicación para eso es la siguiente. Allí hay actividad biológica. Y esa actividad biológica, bueno, los granos siempre tienen actividad biológica, pero se ha incrementado la actividad biológica por la presencia de insectos. El metabolismo de los insectos hace que se incremente la temperatura y entonces eso le va a usted un indicio a usted que hay daños ahí. Daños.
pueden ser directos o indirectos. Directo cuando el insecto obviamente está comiendo directamente el grano o lo está contaminando. El indirecto, cuando produce calentamiento y ese calentamiento produce que se eleve la humedad y consiguientemente eso lleva a la presencia de hongos. Así es que el alimento, no sé si esta clase que no la había dado más antes, ¿verdad? Porque ando buscando el video y no lo encontré, pero se la había dado más antes, está bueno que la repasamos, ahora que veo creo que se la había dado, pero el video no lo encuentro, así es que de todas maneras creo que no lo pudimos grabar esa vez. De todas maneras estamos repasando. Pues bien, el alimento de los insectos, el almidón se metaboliza y libera calor y humedad. Eso genera focos de calor muy intensos. Y esa diferencia de temperatura en los mazos de granos hace que se lleven a cabo movimientos de aire. Y eso permite incremento de humedad en las zonas más frías. Otros daños también son la transmisión de enfermedades, la distribución de hongos y otros microorganismos, el incremento en los costos de almacenamiento, porque usted va a empezar a usar productos químicos, usted ya va a tener que gastar más en eso. Y además, producción de micotoxinas. Las micotoxinas son sustancias venenosas que producen algunos tipos de hongos. Pues al principio pregunté cómo harán algunos insectos para poder adaptarse a condiciones ambientales hostiles. Ahora vamos a hablar de cuáles son esas condiciones fisiológicas que le permiten a los insectos adaptarse a esas condiciones muy hostiles para la mayoría de otros organismos. La humedad. Hablemos de humedad relativa. Mire bien este dato. Con excepción de unos cuantos insectos, la mayoría no se desarrollan a valores de humedad relativa por debajo de los 50-60%, salvo excepciones. En los productos almacenados puede haber una baja humedad. Para los insectos, si algo es muy importante es que exista agua y a la vez conservarla. Por eso ellos tienen unos órganos que se llaman túbulos de Malpighi. Estos túbulos de Malpighi, si recordamos las partes del intestino de los insectos, el proctodeo, el mesodeo y el estomodeo, resulta que estos están asociados al proctodeo y extraen agua de las heces, estos túbulos de Malpighi. Y esa agua les sirve para excretar ácido úrico en forma de uratos. Y estas sustancias que les acabo de mencionar, el ácido úrico y los uratos, resultan del metabolismo de las proteínas. Nosotros también liberamos desechos del metabolismo de las proteínas. Por lo tanto, también necesitamos agua a tomar a cada rato. Nosotros las eliminamos en forma de urea. Los insectos lo hacen en forma de ácido úrico directamente o también de uratos, porque para ahí se necesita poca agua. No necesitan grandes cantidades de agua. Por eso lo excretan de esa manera. Pero eso también hace que a estos insectos tengan heces que son muy secas y a la vez duras, porque se les extrae el agua para ser utilizado para excretar los desechos nitrogenados en forma de ácido úrico y de urato. Imagínense este tipo de adaptación que tienen estos insectos, que nosotros no la tenemos. Nosotros no la tenemos. Quiero decirles que los insectos que andan a campo abierto también tienen túbulos de Malpighi y también hacen lo mismo que están haciendo estos. Pero la cantidad de agua que extraen es menor que la que extraen esto de las heces. Estos extraen casi todo, porque casi toda la necesitan. La pregunta es, ¿y el agua de dónde ocupan el agua? ¿De dónde sale esa agua que consumen estos insectos que viven allí encerrados? Porque un gorgojo que en este momento esté comiendo maíz o frijol no va a decir tengo sed, voy a ir a comprar una coca o voy a tomarme una cerveza o voy a ir a tomar agua en la tienda. No puede salir, ahí está. Y entonces, ¿cómo hace para obtener sus líquidos? Lo obtiene de
el agua que contiene en pequeñísimas cantidades los granos. En los granos hay agua, pero es en una pequeña cantidad que se llama agua higroscópica. Y esa es el agua que ellos ocupan. Está latiendo oso. Bueno, algunos extraen agua mediante oxidación de nutrientes y a eso también se le conoce este otro proceso que le conoce como agua metabólica. Y para recordar, si quieren, ven ese cuadro y luego se los explico. Va, si ya lo vieron, se lo vamos a explicar. Aquí les puse esta acá para recordar un poco de bioquímica. Miren, todos los seres vivos tenemos desechos que generamos en nuestro cuerpo después que se han procesado toda una serie de compuestos mediante procesos bioquímicos y que tenemos que liberarlos. Pueden ser estos desechos de carácter no nitrogenado o pueden ser de carácter nitrogenado. Si dice no nitrogenado, obviamente nos está diciendo que no está involucrado el nitrógeno. Y estamos hablando, por ejemplo, en el caso del agua, que puede ser excretado por superficies respiratorias o por el mismo aparato respiratorio. En este caso, en el caso nuestro, por los orines. También dióxido de carbono, que es excretado por superficies respiratorias. Nos recuerda que nosotros respiramos oxígeno y devolvemos dióxido de carbono. Recuerda que ese dióxido de carbono viene del ciclo de Krebs. Cuando el oxígeno se une al carbono, el desprendimiento de electrones, etc. Entonces, de ahí desprendemos el dióxido de carbono. Entonces, aquí estamos hablando de desechos de productos no nitrogenados, pero vamos a hacer hincapié en los nitrogenados. Permítanme que aquí esté escribiendo tanto aquí en el celular. Solo chicles, nada bueno. Bueno, tenemos aquí los nitrogenados. Nitrógeno, siempre que diga nitrógeno, significa que tiene que ver con las proteínas. Porque si recordarán, las proteínas están formadas por aminoácidos. Y los aminoácidos tienen un grupo amino por ahí que los conforma. Pues resulta que esas proteínas, cuando las ocupamos, los insectos, los humanos o quien diablo sea de todos los seres vivos, cuando ocupamos esas proteínas, las rompemos y quedan desechos ahí que hay que eliminar. Y esos desechos, en el caso de los mamíferos, nosotros los sacamos por vía de los riñones, pero los insectos los sacan vía los túbulos de Malpighi. Ahora, esos desechos no son iguales. Los desechos que nosotros sacamos, en el caso de los mamíferos, lo hacemos en forma de urea. En el caso de los peces, lo hacen en forma de amoníaco. Y en el caso de los artrópodos, lo hacen en forma de ácido úrico o también de uratos. Aquí no le pusieron uratos, pero puede haber también uratos. El amoníaco tiene una alta toxicidad. Y a los animales que liberan amoníaco se les conoce como amoniotélicos. Y viven en el agua. ¿Qué ondas aquí? Bueno, los que viven en el agua sacan sus desechos nitrogenados en forma de amoníaco. Pero para sacar amoníaco se necesitan enormes cantidades de agua. Los mamíferos, si bien es cierto que tomamos agua, pero tampoco no pasamos todo el tiempo en el agua. No, más bien no pasamos en el agua, solo la tomamos. Y en cambio estos animales filtran su comida y todo haciendo uso del agua. Por lo tanto, a ellos lo que menos les preocupa es el agua, la tienen en abundancia. Y se dan el lujo de sacar sus desechos nitrogenados en forma de amoníaco. Todos los peces y otros animales que son acuáticos. Los mamíferos, ya les dije que lo sacamos en forma de urea, porque no tenemos tanto acceso al agua. Pero los artrópodos, los insectos, ellos están más fregados, tienen menos acceso al agua. Y dentro, si vamos a hablar de los insectos,
dentro de ellos, los que viven en condiciones hostiles de almacenamiento todavía tienen más dificultades para tener acceso al agua. Entonces, para ellos todavía es más estricta esta situación. Y ellos tienen que sacarlo, por lo tanto, sus desechos entrenados en forma de ácido úrico o de urato. ¿Por qué? Porque para sacarlo en esta manera, usted no necesita grandes cantidades de agua. Para sacarlo en forma de urea, usted necesita medianas cantidades de agua. Para sacarlo en forma de amoníaco, necesita enormes cantidades de agua. De ahí está que los peces lo sacan en forma acuática, la sacan en forma de amoníaco, los humanos, los demás mamíferos en forma de urea y los artrópodos en forma de ácido úrico. Y ahí están los túbulos de Malpighi o tubos de Malpighi. Ahí está, ya dijimos, ¿verdad? Cómo ellos extraen el agua a través de las heces y después lo sacan. Al final, fíjense que los insectos tienen un solo cloaca, es decir, por donde orinan, por ahí hacen también pipí. ¿Saben por qué? Porque sale revuelto. Se revuelve para que no andan con tanta cuestión. ¿Va? Por el mismo lugar sacan las dos cosas porque no pueden estar el lujo, está sacando el agua por aparte y las heces por otro lado. Le extraen el agua a las heces y después lo utilizan para sacar los nitrogenados y lo devuelven y ahí lo sacan. Y hay algo muy importante aquí, miren lo que dice acá. El agua y los solutos se recuperan en la parte posterior del intestino. Esto me había olvidado decir. Que el agua que ellos ocupan para sacar los desechos simplemente lo mezclan con los heces fecales y la vuelve a absorber el insecto. Porque ahí no están para estar botando agua, ¿verdad? No están para estar dando lujo para pegar una naranja orinada, no, nada de eso. Ahí tienen que reabsorber el agua. Porque no tienen ellos agua. Ahí los recibos de ANDA llegan, pero no llega el servicio de agua, ¿verdad? Ahí hay serios problemas. Entonces ellos tienen que saber ocupar bien el agua. La humedad. Esto depende del insecto. Por ejemplo, hay unos lepidópteros por ahí y hay un coleóptero que están bien adaptados. Esta es una lepidóptera, Hephaestia queckinella y Tenebrio monitor, que es un coleóptero que están bien adaptados. Tan adaptados que pueden desarrollarse en sustratos con humedades, imagínense, del 1%. Humedad, agua. Quiere decir que aquí el agua es extremadamente escasa y estos animalitos han logrado adaptarse a ese ambiente. Ahí está, la Hephaestia queckinella. Que la gente las conoce como polillas. Y aquí está Tenebrio monitor. Pueden haber de ambos colores. Siempre hablando de la humedad, hay otros que requieren contenido mínimo de 6%. Por ejemplo, Oryzaephilus suminensis y Trilobbium confusum. Estos requieren contenido mínimo de 6%. Vamos a decir nosotros que todas aquellas especies que viven sobre productos almacenados que son muy sensitivas a los cambios de humedad y están dotados con hidroreceptores muy eficientes. Todas esas especies presentan hidroreceptores muy eficientes porque están adaptados a vivir en condiciones donde hay cambios frecuentes de humedad y estos animales los detectan. Por eso se llaman hidroreceptores. Aquí está Oryzaephilus suminensis y Trilobbium confusum. El hecho que hayan condiciones de humedad bastante bajas no quiere decir que por los insectos que están adaptados se van a mantener tranquilos, al contrario, siempre se alimentan de los granos. Pero eso sí, mientras más seco esté el grano, va a haber menos deterioro, porque también los insectos, el hecho de que estén adaptados no quiere decir que por eso van a estar bien vigorosos, van a tener de alguna manera sus capacidades van a tener limitadas. Son muy pocos los insectos que atacan los productos almacenados con menos del 10%. La mayoría mueren en condiciones de menos del 12%. Es la pregunta que me hacían, si hay adaptaciones de los insectos. Hay insectos que sí están adaptados a esto, por ejemplo, a menos del 10%, pero son pocos. La mayoría mueren incluso con menos del 12%. La luz. Si hay poca luz,
eso indica que puede haber restricción para el desarrollo de la especie. Pero resulta que la mayoría de insectos que atacan los granos almacenados no les importa la luz, porque presentan fototaxismo negativo, es decir, rechazan la luz, así que a ellos no les preocupa la cuestión de la luz. El espacio físico. En algo que sí puede afectar el espacio físico puede ser para que se dé el acoplamiento sexual. Pero hay insectos que están adaptados a acoplarse en espacios reducidos, por ejemplo, Hephaestia. Ahora, Ectomiloides ceratoniae, esta requiere espacios más amplios. Pero hay unos que están adaptados para aparearse en espacios reducidos. ¿Qué sucede con las condiciones ambientales que son adversas? Simple, el insecto entra en diapausa. Puede haber, por ejemplo, diapausa larvaria. ¿Qué significa eso? Que la larva va a permanecer quieta durante mucho tiempo, meses, hasta que las condiciones vuelvan a ser las óptimas. Cuando hablamos de diapausa, estamos diciendo que el animal para su fisiología o la disminuye bastante, está como dormido. Y es un mecanismo que utilizan los insectos para sobrevivir en condiciones ambientales desfavorables. Imagínense que los humanos de repente no hubiera que comer y dijeran, pues voy a entrar a otra pausa un año hasta que haya comida. Claro, nosotros no podemos. Estos insectos sí lo pueden hacer. Hay un gran problema también con los insectos, ¿verdad? Que ellos necesitan una gran variedad de nutrientes al igual que nosotros. Y muchos productos que están almacenados poseen solo un tipo de nutrientes, pero no todos. Entonces ellos lo que han resuelto es eso, estableciendo relaciones simbióticas con otro tipo de organismos que no son necesariamente insectos. Pueden ser bacterias, pueden ser levaduras, pueden ser protozoos, y estos están alojados en el intestino de ellos. Y al estar alojados en el intestino de ellos, estos animales consumen lo que el animal come, pero ellos con su metabolismo liberan productos que les son beneficiosos al insecto, particularmente cierto tipo de nutrientes. La temperatura. Si hay más temperatura, los insectos se desarrollan más rápido. Pero para todo hay un tope, obviamente. Si el calor es demasiado, se van a morir los animales. Entonces tampoco es hasta el tope, hasta donde pueda. Todos los organismos tienen un rango de temperatura. Mire qué interesante con la pregunta que me dijeron, fuera del cual no pueden vivir. La mayoría de los insectos que atacan los granos almacenados mueren a menos de 18 grados centígrados. La mayoría. La temperatura óptima de estos insectos está entre los 27 y los 34 grados centígrados. Si ya nos vamos acercando a los 40, la mayoría de insectos no sobreviven. Tampoco están adaptados para aguantar grandes cantidades de calor. Como los insectos no están quietos, siempre se están moviendo, entonces la velocidad a la que ellos se mueven está determinada por la temperatura del grano. Por ejemplo, si está haciendo frío, los insectos siempre se van al centro y en porciones bajas del grano. Y eso les permite escapar o ser detectados y pueden incluso llegar a tener poblaciones muy altas. Aquí está un cuadro que nos está mostrando las temperaturas óptimas de algunas especies de insectos y también ácaros. Por ejemplo, ácaro ciro es un ácaro. Y aquí veamos esto, 14 octectus, huevo de frijol. Rango óptimo de 27 a 31. Significa que si el rango anda por 26 o 32, ya el insecto ya no se desarrolla fácilmente. Entonces, a una pregunta que ustedes hicieron, cada insecto ya tiene sus rangos de temperatura. Bien. A ver, que son 4 y 1. Vamos a continuar con la otra presentación. Es esto. Vamos a hablar sobre el orden
Coleóptera. Y dentro del orden Coleóptera, esto no va a entrar al examen. Esta clase va a entrar a otro examen, que lo vamos a hacer virtual. Así que una cosa, ¿va? Cuando estudien, cuando revisen, mejor dicho, estos videos para el examen, solo el video anterior, de la clase anterior, perdón. Esta parte ya no. Para el examen que viene, esta parte ya no. La familia Curculiones. Hay unas 40.000 especies aproximadamente de esta familia. Se les conoce como gorgojos, picudos. ¿Qué es lo que hacen ellos? Barrenan, miden, son minadores también, ya sea de los tallos, de las hojas, de las raíces, de los granos, etc. Significa que dentro de la familia Curculionidae podemos encontrar representantes a campo abierto y representantes en productos almacenados. Lo que sí es cierto que todos los de la familia Curculionidae presentan un pico y por eso les dicen picudos. Aquí podemos hablar, por ejemplo, del picudo ¿cómo se llama? Del coco, el picudo del banano, el picudo del algodón, el picudo del chile. Todos esos son curculiónides. Algunos le llaman trompa, nariz o pico, ¿verdad? En realidad aquí es pico y por eso dicen picudos. No confundan, esto no quiere decir que el aparato bucal es picador chupador, no, es masticador. Solo que muchas veces ya está atrofiado y estas veces ya ni comen, pero es masticador. No es picador chupador, no se van a confundir. Las larvas de estos insectos siempre son ápodas y siempre son un poco curvas. Ápoda significa que no tienen patas. Hay 30 especies de esta familia de curculiónides que se reportan que viven en los granos y productos almacenados. Ya mencionamos algunas especies que son de campo abierto. El picudo de tomate, chile, algodón, etc. Pero hay 30 más o menos que viven en condiciones de almacén. Pero de estas 30, 3 son las que sobresalen. Son las que causan más daño. Son las que están mejor adaptadas. Y por lo tanto son las más conocidas a nivel mundial. ¿Cuáles son esas? Cytophilus granarius, que este es el del trigo. Cytophilus oryzae, que es el del arroz. Y Cytophilus ceamais, que es el del maíz. Estas son las 3 especies más famosas, más conocidas de los curculiónides que atacan productos almacenados. El gran anillo es que esos 3 gorgojos se parecen bastante. La cabeza tiene una trompa larga y picudo, obviamente, ¿va? Los ojos son oblongos y las antenas son acodadas en forma de masa. Si usted los ve los 3, los va a ver casi iguales. Se parecen bastante. Siempre, en las 3 especies, la trompa del macho es más corta y rugosa que la de la hembra. Significa que este es macho y esta es hembra. La hembra es ligeramente más larga y con menos rugosidades. Dijimos que este es macho y esta es hembra en la mayoría de estas especies. En el caso del trigo hay ciertas consideraciones muy importantes. Por ejemplo, siempre, vamos a ponerlo en alto esto. Aquí tiene estas como hoyitos, que le vamos a llamar depresiones. Y fíjense que hay algo muy importante, que en ellos los élitros, recuerden que estos son los élitros, están pegados. Como están pegados significa que el insecto no puede volar. Este insecto no puede volar. La pueden medir de 3 a 4 milímetros, su color es café oscuro, casi le tira negro y no tiene manchas. Ven que aquí no hay manchas en los élitros. Muy bien, aquí estamos con el gorgojo del trigo. Pero ¿qué pasa con el gorgojo del arroz y el gorgojo del maíz? Si lo vemos aquí, uno puede decir, que este es menos oscuro, este es más oscuro, que este tiene 4 manchas, pero son como anaranjaditas, alargaditas, y aquí son como amarillas. Entonces podemos decir, esa es la diferencia entre Cytophilus oryzae y Cytophilus ceamais. Pero en realidad no es tan fácil. No es tan fácil porque a veces estos colores, ya al verlos así enfrente, no son necesariamente como lo estamos viendo acá. Y por lo demás se parecen bastante.
Y algo muy importante es que en las dos especies hay 4 manchas y esto tiende a confundir un montón. Y uno puede creer que se trata del mismo, ya al verlo así en vivo. Así que fíjense que durante bastante tiempo se consideró que tanto el gorgojo del arroz como el maíz eran la misma especie. Si bien es cierto que el del maíz es un poco más grande y de un color más oscuro que el del arroz, pero estas no son características que permitan diferenciarlo. Porque puede ser que hay veces que hayan algunos del arroz que sean más grandes y que sean de color más oscuro. Entonces pueden ser los casos. Y aquí lo estamos viendo nuevamente. Cytophilus oryzae, Cytophilus ceamais. No necesariamente van a tener esta coloración, ni esto necesariamente va a tener esta coloración. A veces pueden haber colores más intermedios. Entonces, para saber de quién se trata, si se trata de estos Cytophilus oryzae o de Cytophilus ceamais, lo mejor es observar los genitales de los machos, aunque también los de las hembras se pueden observar y tener que hacer al microscopio. En el caso del oryzae, ¿cómo se llama? La genitalia, que lo que corresponde al edeago. Recuerden que el edeago es el pene de los insectos. Entonces, el edeago de oryzae es liso y de forma cilíndrica. Pero el de ceamais presenta 2 surcos longitudinales y está un poco aplanado. Vamos a ver una imagen. En cambio, las hembras siempre presentan un esclerito en forma de Y. Pero fíjense que en oryzae es redondo y es puntiagudo en ceamais. Veámoslo en esta imagen para que lo comprendamos. Esta corresponde al edeago del macho de oryzae. Edeago es el pene. Observe que es liso, que no tiene surcos y es cilíndrico. En este caso es aplanado. Vamos a ver de cerca. Observe. Liso y cilíndrico. En este caso es aplanado, como si fuera corvo, y además tiene estos surcos. Ahora veamos el caso de las hembras. Este es el esclerito en forma de Y. En este caso, en oryzae, es redondeado. Pero en este caso, de Cytophilus ceamais, de la hembra ceamais, termina en forma de punta. Así que para estar seguros, si se trata de un macho o una hembra, tenemos que hacer una disección, tenemos que sacarle el edeago al macho y los escleritos a la hembra y luego verlos al microscopio y ver si se reúnen con estas características para ver de qué especie se trata. Porque miren, resulta que a veces usted va a encontrar en granos de maíz, oryzae, y en granos de arroz puede encontrar Cytophilus ceamais. Puede darse ese caso. Pues bien, los adultos de los gorgojos del maíz y del arroz miden de 2.5 a 4 milímetros de longitud. Su color, ya lo vimos, es variante. Les gusta volar, pueden volar y tienen la capacidad de infestar el grano desde que están en campo. ¿Cómo comen estos muchachos? Bueno, ya sabemos que comen arroz, que comen, ¿cómo se llama? Exclusivamente ese es su alimento. Puede ser también granos de maíz, pero fíjense que también algunos han sido encontrados en granos de leguminosas, por ejemplo en garbanzos, maní, tamarindo y otros productos industriales, por ejemplo los fideos, las galletas, ahí también algunos han sido encontrados. Estas 3 especies están en todo el mundo. Granarius, un mes del trigo, prefiere estar en zonas más frías o templadas. Recuérdense que en El Salvador no sembramos trigo, porque el trigo no se da acá. El trigo es de zonas frías. Aquí, por lo tanto, no tendría por qué haber granarios, pero sí hay oryzae y sí hay ceamais. Estos prefieren zonas subtropicales y tropicales. Hablemos de la biología de estos insectos. Pues las hembras horadan, o sea, abren hoyos en los granos y ahí depositan sus huevos. Y mire qué inteligente. Una vez que deposita sus huevos, los cubre con una secreción para que no se note que allí ya hay un huevo y que hay una pequeña larvita. Tapa. Que anda la hembra poniendo los huevos, pero después va a excretar una sustancia para tapar el hoyo, para que no se vea que ahí están sus huevos y van a empezar a desarrollarse en unas larvitas. Las larvas ya dijimos que son ápodas
y que después de comer tiempo suficiente y desarrollarse se van a convertir en pupa y después en adultos, pero todo lo hacen dentro del grano. Las hembras de granarios pueden colocar entre 50 y 250 huevos. Sea Mais y Oryzae pueden colocar entre 300 a 400. A esto se le conoce como potencial biótico, la capacidad que tiene la hembra de colocar huevos. Ya hablando de los adultos, los de granarios pueden vivir de 7 a 8 meses y los de Oryzae y Sea Mais pueden vivir de 4 a 5 meses. En cuanto a la temperatura, la que prefieren estas especies es de 26 a 30 grados centígrados y la humedad es del 70%. Miren qué alta la humedad, del 70%. Se fijó que aquellos podían sobrevivir en algunas humedades mucho más bajas que esta. La insecta tiene ya su rango. Si encuentra estas condiciones óptimas, entonces ellos pueden desarrollar su ciclo que puede durar de 26 a 30 días. Granario se desarrolla a temperaturas de 11 a 34 grados, mientras que Oryzae y Sea Mais de 17 a 34. Las tres especies pueden soportar humedades relativas del 45 al 100%. Pueden soportar humedades relativas del 45 al 100%. Obviamente estas plagas son muy importantes, son muy conocidas, son primarias. Son los dolores de cabeza cuando usted va a almacenar grano. En El Salvador, Oryzae y Sea Mais. En los lugares donde siembran trigo, granarios. Aquí están los hoyos que dejan los adultos cuando salen de los granos. Acuérdense que ellos se desarrollaron adentro de los granos. Están los hoyitos que ellos dejaron. Pero si hablamos ya de harinas o de los molinos, ahí ya estos insectos son de importancia secundaria. Porque ahí, ya lo dijimos anteriormente, no se pueden multiplicar. Porque la hembra necesita un lugar sólido donde colocar sus huevos. Ya también dijimos que pueden dañar leguminosas. Lo que sí no dañan, por suerte, es el frijol. No les gusta el frijol. Hay otras especies de esta familia que también por ahí andan. Causan cierto daño y muchas veces uno las pasa desapercibidas porque como ven que están dañando el maíz, o están dañando el arroz, uno dice, es el gorgojo. Entonces uno va a decir, o es Oryzae o es Sea Mais, pero puede ser que se trate de esta, que vamos a ver en este momento. Puede ser que se trate de Caulophyllus Oryzae. Y ahí están algunas de sus características. Café castaño, aproximadamente 3 milímetros de largo. Fíjense que unos estudiantes de aquí de la facultad hicieron una tesis, bien bonita esa tesis. Ellos hicieron un inventario, un reconocimiento, un diagnóstico de plagas en productos almacenados. Quizás sería bueno volver, bueno, como ya ustedes ya no van a hacer tesis, ustedes hoy se van sin tesis. Pero quizás sería bueno hacer un estudio sobre eso, sobre insectos en un segundo barrido para ver cómo estamos, porque fíjense que es bien curioso que estos muchachos cuando hicieron su tesis encontraron un montón de estos. Y entonces aquí estamos reportando en maíz solo al Oryzae, pero de repente ellos encontraron a este también. En varios muestreos encontraron a Caulophyllus Oryzae. Esto es bien importante. Y este es de la Rofia, pero lo encontraron ahí. También está Euphobrium confine. Euphobrium confine. Este casi no lo hallaron, pero igual está presente. Y uno puede creer que es como se llama cualquiera de esos otros insectos. Y si en realidad se trata de estos otros. Fin. Bueno, muchachos, entonces llegamos a la... Bueno, aquí tengo otra clase, me acordé. ¿Quieren la otra o terminamos? Porque también podríamos ver esta otra. Feliz tarde, Lick. Ya terminó. No, bueno, tranquilo. Es que esta materia, ¿sabe por qué no me preocupa a mí? Porque esta materia es bien poco los temáticas, no es muy cargada de temas. Sé que como quiera la sacamos. Esa de genética es un montón que hay que hablar. Pero esta es bien, los temas son bien raros. Usted tener problemas de... No hay presión. Si no lo estuviera bien presionado, metiéndoles un montón de temas, sé que se puede llevar bien tranquilo. Pero ustedes quieren lo damos. Y si no, pues... a jugar básquet, fútbol o a ver qué pueden ir a hacer ahorita. ¿Terminamos ya o seguimos? Feliz tarde, dijo la Adriana. Va, pues entonces, buenas tardes. Entonces, el próximo miércoles vamos a tener el examen. ¿Cómo vamos a hacer? Pendientes aquí la información ahorita. Vaya, miren. Vamos a iniciar las clases a las 2 de la tarde. ¿va? Entonces, justamente a las 2 de la tarde
ya va a estar disponible en la plataforma Campus. No nos vamos a reunir aquí en Meet, sino que usted se va a dirigir a la plataforma Campus, va a bajar la tarea, en forma de tarea, yo voy a decir tarea, y ahí va a estar el examen, y va a empezar usted a resolverlo. Va a tener hasta las 17:15 para subirlo en la plataforma o enviármelo a mi correo. Obviamente no va a esperar usted el último minuto para subirlo. Usted sabe que a veces pueden haber complicaciones, que suba lento o algo por el estilo. Trate de hacerlo lo más rápido posible. Y una vez lo ha subido, me puede mandar ahí a WhatsApp o al grupo de Facebook diciéndome ya subí el examen. Corrobore, por favor. O corrobore si usted quiere. Si me dice por favor, yo le voy a dar gracias. Y solo me dice corrobore, no le voy a decir corroborada, Zambrón. Entonces ahí usted solo me dice que corrobore para ver si ya llegó el examen. Las indicaciones son sencillas, ahí las voy a dar en el momento cuando lo reciban. ¿Estamos claros? Así que el próximo miércoles no vengan a plataforma, no vengan aquí a MIP. Diríjanse a la plataforma Campus. Diríjanse a la pestaña de evaluaciones, si no hay una voy a crear una, y ahí va a estar donde diga tarea. Y donde diga tarea, iba a decir EP1, o sea, examen parcial 1. Lo baja, lo lee, lo resuelve, lo envía y se acabó la fiesta. Así de sencillo. Yo le he dado 3 horas con 15 minutos por vacile, ¿no? Porque eso, 2 patadas lo va a terminar. Pero ahí usted, a veces se agarra las 3 horas. Estamos, preguntas. Preguntas. Bueno, el que cae otorga, entonces creo que quedó claro. Entonces, próximo miércoles les deseo buena suerte en el examen. Con permiso, entonces. Saludos. Hoy les voy a subir esta presentación.